Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a nuestro tercer día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos en el área de personal social, cuyo nombre de nuestra actividad titula Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. ¿Cuál va a ser nuestra meta del día de hoy? Explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Entonces, hoy vamos a explicar cambios y permanencias. Cambios y permanencias. Cuando hablamos de cambios y permanencias, se nos viene a la mente lo que hemos trabajado hace varias semanas atrás, del mes de julio, cuando vimos los cambios y las permanencias en lo que viene a ser algunas costumbres que encontramos en nuestro Perú, en nuestro querido país. Entonces, pero esta vez estos cambios y permanencias van a ser respecto a los roles de las mujeres y hombres que se han dado en este caso, pero estos roles se van a enfocar sobre todo a la época del virreinato, la república y en la actualidad. Entonces ya tenemos claramente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿qué esperamos lograr en esta actividad? Utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Argumentos basados en información confiable, no se olviden, es muy importante. Siempre cuando yo voy a investigar un tema, es muy importante tener una fuente confiable para yo tener un sustento sobre mis ideas o las opiniones que yo voy a emitir. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa de del virreinato, en la república y en la actualidad. Describir los cambios y permanencias. Muy bien. Luego, utilizar en sus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la república, en la actualidad. Entonces siempre debemos de iniciar con esta parte. Una vez que he identificado qué debo de lograr en esta actividad y de haber identificado la meta del día de hoy, vamos a leer los siguientes testimonios. Recordemos en este caso el testimonio de la abuelita de Justina, que leímos también. ¿Qué nos dice la abuelita de Justina? Nos dice, la abuelita de Justina tiene 90 años, le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año 1947, se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa. Mientras que, por su parte, los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Esto es lo que nos dice la abuelita de Justina. Ahora veamos qué nos dice la mamá de Antonio. Nos dice, la mamá de Antonio, que tiene 35 años, cuenta que cuando tenía 17 años, en el 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la Universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar, es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad, decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Entonces, querido estudiante, hemos analizado tanto el testimonio de la abuela de Justina como el testimonio de la mamá de Antonio. Una vez que hemos analizado, quizás subrayado algunas ideas importantes, vamos a responder las siguientes preguntas. Nos dice la primera pregunta. ¿Cuál era el rol de las mujeres en los años de 1947 y 2002 según los testimonios? Según la abuelita de Justina. Entonces yo puedo decir acá que solamente era estar en casa. Pero según la mamá de Antonio me dice que ambos ya también podía estudiar y podía ejercer cualquier tipo de trabajo o profesión. Muy bien.
De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres en los años 1947 y 2002? Entonces acá yo puedo poner que solo los hombres se dedicaban a estudiar y trabajar y traer sustento a la casa y también tenían la obligación o el derecho para elegir a los presidentes y a los alcaldes. ¿Y cuál era el rol de los hombres? A trabajar y también, en este caso, apoyar en los quehaceres del hogar. Muy bien. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas, permanencias? Bueno, en este caso, las mujeres en la época de la abuela de Justina solo se dedicaban a casa. En la actualidad también se dedican a casa, pero también pueden hacer otro trabajo. El de los hombres, en este caso, solo estudian y trabajan y traen el sustento de la casa, votan por el presidente y el alcalde, pero en la actualidad todas esas funciones también son asumidas por los varones, pero adicional a eso también tienen las funciones de apoyar en casa. Entonces tenemos estas ideas. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, acá solamente las mujeres se dedicaban a la casa, acá las mujeres que pueden trabajar. Acá los hombres se dedicaban solo a trabajar y estudiar, y acá podemos poner que los hombres también se dedican a los quehaceres de la casa. Muy bien. ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Puedo poner acá que en la época de la abuela de Justina se tenía una idea pues, en la cual la mujer solamente se tenía que dedicar a los quehaceres del hogar. Es por eso que para ellas era muy importante aprender a lavar, a bordar, a cocinar, etcétera. Mientras que acá, tanto los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos dentro de la casa y oportunidades laborales. Entonces, estas son las ideas que yo puedo poner. Recuerda que cada uno de ustedes tiene un análisis muy distinto. Entonces, de acuerdo al testimonio de la abuela de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través de los tiempos, mientras que otros permanecen. Entonces, para identificar estos cambios que podemos encontrar, vas a leer los siguientes textos. El primer texto es, ¿qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Recordemos que hablamos del virreinato, la república en la actualidad. Luego el siguiente texto es las mujeres en la República. ¿Cómo eran las mujeres en la República? Entonces acá tenemos otro texto adicional. Y por último texto tenemos en este caso historia del voto femenino en el Perú, que es ya actualidad. Entonces tenemos las tres épocas que nos pide nuestra meta del día de hoy: virreinato, república y actualidad. Entonces luego de leer estos textos, los tres textos que vamos a analizar, vas a responder también las siguientes preguntas. ¿Cuáles son o cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época? Según el virreinato, ¿cuál era el rol de la mujer y del hombre? Según la república, ¿cuál era el rol de la mujer y del hombre? Y en la actualidad, ¿cuál es el rol de la mujer y del hombre? Igual en la siguiente pregunta, ¿qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? Y luego, última pregunta, ¿qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? Entonces, estas tres preguntas son a partir del análisis que tú has tenido, querido estudiante, de los textos que te he presentado. Luego vas a responder, ¿qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? ¿Cuál habrá sido ese pequeño impulso, ese pequeño empujón que se le dio de una época hacia otra para que cambien o vayan cambiando los roles tanto de las mujeres y de los hombres? Actualmente podemos decir que los roles de mujeres y hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Cuáles crees? ¿Cuál crees que sea la causa? Entonces, estas preguntas son de tu propio análisis, querido estudiante. Y ahora, como pregunta número 6 y culminando, nos dice que teniendo en cuenta los textos que hemos leído y las respuestas a las preguntas que hemos brindado, vas a escribir una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las épocas descritas. Recordemos en este caso que nos habla de la época del virreinato, de la república y en la época actual. Entonces, querido estudiante, esos tres textos nos van a ayudar sobre todo a la reflexión y estos testimonios a estas preguntas que vamos a responder. Entonces, querido estudiante, me despido de ustedes hasta el día de mañana para un nuevo aprendizaje de esta plataforma de Aprende en Casa. Que tengan todos ustedes muy buenos días.